Saludos otra vez. Tras jugar Signalis me di cuenta de que en realidad no me estaba enterando de nada, así que como cualquier persona a la cual le interesa la historia de algún videojuego en general, me fui a YouTube en español a intentar buscar la historia en un solo video. Dado que no hay el resumen, no lo encontré, decidí buscarlo en inglés. Y a pesar de que sí encontré muchas más cosas en inglés, como la historia de ciertos lugares, acontecimientos y o personajes, pues no encontré la historia exactamente resumida en un solo video. Entonces, como les dije en el video anterior, la review de Signalis, la cual te voy a dejar por aquí en la esquina superior derecha, por favor dale click y vela, antes de ver la historia, a ver si quieres jugarlo, probarlo, ahí tienes mi opinión. Entonces, como les decía, hoy les traigo la historia, lore y finales de Signalis en un solo video. Antes de comenzar con esto, quiero decir que todo lo que estoy a punto de decir de la historia y el lore del juego es lo que yo interpreté, leí, entendí y teoricé a lo largo de mi partida, además de investigar un poco más los aportes y teorías, varias en inglés, de Reddit, del usuario DevilDo, la wiki y compañeros youtubers para entender y completar lo mejor posible una historia de Signalis en español. Eso sí, y reitero, esta es mi interpretación. Ahora sí, vayámosle dando porque es enredado el asunto. Procederé narrando la línea de sucesos del juego tal cual y como se nos presentan para a partir de eso ir explicando. Advertencia, a partir de aquí hay spoilers, diré la historia, lore y finales. Aunque si te quieres quedar, fino también, porque el juego es muy disfrutable, la historia también. Si no estás muy seguro, esta es continuación directa del review que le hice, así que puedes ir a verlo y después regresas. El juego comienza con nuestra protagonista despertando de su cápsula en una nave, la Penrose 512. Tras explorar dicha nave y enterarnos de que nosotros somos una réplica, más específicamente el modelo LSTR, que a su vez nos da nombre, Elster, y nos explican también que nuestro modelo es el de una técnica y exploradora a bordo de las naves. Pero tú te preguntarás, ¿qué es una réplica? Una réplica son humanos biomecánicos, hechos para, según su modelo, cumplir una serie de labores. Hay varios modelos de réplicas, pero eso lo explicaré más tarde junto con cómo los crean. Continuamos y nos damos cuenta de que efectivamente la nave está a Hoyan. Nos estrellamos en un planeta nevado llamado Leng y que Alina Seo, la acompañante de Elster, que estaba en la nave, ya no está y hay que ir a buscarla. Una vez salimos de la nave, caminamos por el planeta hasta hallar un descenso, donde hay un agujero que conduce a una habitación muy extraña, con una radio, fotos, libros, entre otras cosas, donde al tomar el libro de nombre El Rey de Amarillo y mostrarnos flashazos returbios de cosas que entenderemos después, se da comienzo al juego, donde te dicen que llegaste a la instalación minera S23 Sierpinski. Una cosa antes de continuar, esto que les voy a decir es free contexto. A lo largo del juego hay 3 idiomas recurrentes: el alemán, el chino /japonés /coreano y el ruso, que se pueden evidenciar a lo largo del proceder de la aventura de nuestra protagonista, que es como si los países de dichos lenguajes se hubiesen unido, conquistado y establecido cierto orden mundial cuyo nombre no nos interesa aquí por nada político y que por dicha razón todo está en esos 3 idiomas. Continuamos. Una vez que estamos en Sierpinski y avanzamos por sus instalaciones, nos damos cuenta de que algo obviamente no está bien, ya que lo encontramos todo abandonado. Hay restos de sangre, gente muerta y en un pasillo nos topamos a una réplica herida, la cual nos dice que se larga de ahí apenas se recupere un poco. En fin, señales que a uno le provoca decir ¡Chao, concha tu madre! También nos encontramos en una sala a Isolde, o como la llaman en el juego, Isa Ito, el cual es una gestalt que tiene como objetivo encontrar a alguien también, encontrar a Erika Ito, su hermana. Isa es un personaje recurrente en el juego al que nos iremos encontrando en distintos sitios, pero antes explico rápidamente. En este juego a los humanos se les llama gestalts para diferenciarlos de las réplicas, los cuales son humanos biomecánicos con personalidad, como ya les conté hace poco. Dicha personalidad tiene de base a una sola persona. Explico bien con un ejemplo. Julx IV es una persona, un humano, o como lo llaman en el juego, un gestalt. Y a partir de mí, crearon a las réplicas del modelo RJIB o RJIB. Todos los modelos RJIB tienen como base mi personalidad, aunque con ligeras variaciones, las cuales ya explicaré de dónde salen, por eso cada una tiene una especie de personalidad propia. Proseguimos. Elster se entera de que Alina Seo, la chica a la que está buscando, quizás se encuentre en la mina, es decir, en los niveles inferiores de la instalación. A grandes rasgos, cuando logramos acceder al ascensor,
después de avanzar en el juego, este apenas al bajar un piso se avería por un corte de luz y hay que volver a repararlo. Aquí sucede más gameplay del juego, donde nos enteramos más sobre las réplicas y un poco de lo que pasó en la instalación. Algo así como una enfermedad terrible que afectó de forma mortal a los Gestalt y terminó convirtiendo a las réplicas en los monstruos contra los que nos hemos ido enfrentando, que a pesar de matarlos al más estilo norteamericano, estos reviven, ya que entre los tumores que causa la enfermedad y las partes biomecánicas, el cuerpo sin vida logra moverse y ser hostil por la fuerza. Al reparar el elevador por segunda vez, una réplica llamada Adler, el cual es el administrador de la instalación, nos intenta matar, tirándonos por el hueco del ascensor que no funciona, mencionando que no deberíamos haber vuelto, dato que nos deja bastante XD. Y es en esta parte del juego, en los niveles inferiores de la instalación, pero antes de la mina, donde nos explican muchas más cosas, sobre todo de las réplicas, los modelos que hay e información clasificada de cada una, su posesión y mantenimiento, porque no olvidemos que las réplicas son productos al fin y al cabo. Dejen que les cuente sobre el lore de las réplicas. En Signalis hay 9 modelos de réplicas: Falke, Adler, Colibri, Storch, Star, Mina, Elster, Eule y Ara. Falke y Adler son modelos que comandan en una instalación, siendo Falke la líder de dicha instalación y Adler el administrador principal. Colibri, Storch y Star son modelos que se encargan de la seguridad de las instalaciones, también conocidos como Protectors, siendo las Storch sargentos, las Stars guardias comunes y las Colibri guardias de élite, que tienen una mente colmena entre todos sus modelos y además pueden leer la mente de los demás. De hecho, nos enfrentamos a varias unidades Colibri a lo largo del juego, y son estas que generan como imágenes o se duplican y encienden nuestra radio sola. Las Mina son modelos mineros y de trabajo industrial. Su cuerpo está reforzado con una armadura debido a la labor que desempeñan. Las Elsters son ingenieras y exploradoras, las cuales se asignan a las naves. Y por último, las Euler y las Aras son modelos de trabajo común, siendo Eule más trabajo de oficina y las Aras más de trabajos sencillos. Todas las réplicas tienen un estado mental que se debe mantener en buenas condiciones, parte de su mantenimiento, porque si no, estas tienden a fallar, recordando parte de su vida como Gestalt y enfermando en general, perdiendo toda eficiencia para la que están hechas. Y dichas formas de tratar a cada réplica para mantenerlas contentas y estables se nos muestran en documentos clasificados que solo el alto mando puede ver, es decir, alto mando humano o Gestalt y los modelos Falke y Adler. En esta parte del juego nos presentan al modelo de réplica Falke, que puede leer mentes, ver las intenciones e incluso controlar a otras réplicas y humanos. Esos poderes mentales son gracias a una tecnología llamada bioresonancia, y a pesar de que el modelo Falke no es la única que lo posee, recordando a los modelos Colibri, sí es la que tiene dicha tecnología más fuerte o avanzada. Estas unidades, además de ser las mejores, más grandes y fuertes, son veneradas casi como a diosas por la posición que ostentan. Pero esta modelo Falke nos la encontramos en una camilla, posiblemente afectada por la misteriosa enfermedad que afecta a la instalación. Tanto al modelo Falke como a otros personajes del juego les afecta y atormenta un fenómeno que consiste en parecerte a otras personas físicamente, hasta el punto de tener la necesidad de unirse a ellas. Esto pasa por ejemplo con Alina y Ariane, que son muy parecidas, aunque ambas tuvieron vidas distintas. Alina era parte de la milicia de Vineta, otro planeta de Signalis, mientras que Ariane era la piloto de la Penrose 502, exactamente, la nave que se estrelló al inicio. Y si lograste darte cuenta, y si no, tranquilo, no importa porque yo tampoco lo hice al principio, el objetivo final del juego no es encontrar a Alina Seo, sino encontrar a Ariane Jeong. Y te preguntarás, ¿de dónde chucha salió que había que buscar una tal Alina? ¿De dónde salió Ariane? Y yo te diré, pues fíjate que en cierto punto del juego nos dicen que la Gestalt cimiento para las unidades LSTR o Elster, nuestra protagonista, fue una chica que estuvo en la milicia de Vineta también. Y resulta que Alina Seo era parte de esa milicia. Y es ahí donde la memoria de la Gestalt cimiento para el modelo Elster le jugó una mala pasada, mostrando la foto de alguien diferente, siendo que la foto original en realidad contiene es Ariane Jeong. Terminamos bajando a las minas donde Adler está persiguiendo a alguien, que resulta ser Issa Ito, pero este cae por el agujero gracias al ataque sorpresa de Issa. Todos terminamos bajando por dicho agujero. Aquí es donde va empezando la parte más turbia y psicodélica del juego. Caemos por el agujero a la parte más baja de las instalaciones, donde nos muestran, sin comentarnos nada, a la carne, un ente que lo va consumiendo todo, el cual también explicaré en unos momentos. En esta zona haremos una serie de puzzles en un mapa intrincado que nos terminaremos aprendiendo. Tendremos bastantes visiones, dando a entender el hecho de que la mente de Elster no está tan bien como debería.
Bajamos por un agujero y rescatamos a Isa de un monstruo que le quería hacer daño manual y completamos la zona. No se preocupen por Isa porque la encontramos más tarde en el juego. Tras completar la zona, se nos cuenta que efectivamente buscamos a Ariane en vez de Alina, y también se nos cuenta sutilmente que Elster es Falke durante una de las cinemáticas, y que no es la primera vez que está allí, en esa tierra que asemeja a un desierto rojo, donde el tiempo no pasa y las reglas del universo paran o hacen una excepción, porque vemos muchos cuerpos de Elster tirados a lo largo de ese desierto, y vemos a la Elster que nosotros controlamos dirigiéndose a la nave Penrose 512 en busca de Ariane. Además de eso, nos damos cuenta de que en esa misma cinemática, cuando la voz de Ariane menciona a Lina, solo se voltea una sola Elster, la que nosotros controlamos. Pero cuando corrige y dice Ariane Yeon, todas las Elster se voltean, confirmando que ese es nuestro objetivo real. Elster no es capaz de abrir la compuerta de la nave y muere. Cosa que podemos confirmar porque nos regresa al menú principal. Pero esto no acaba aquí. Bueno, sí, pero nos juegan la misma de Nier, ya que la partida sí termina ahí, pero la historia no. Así que seguimos para ya explicar las cosas individualmente y con más calma. Si continuamos la misma partida con Elster, empezaremos en la Penrose 512 otra vez, pero ya no parece estar dañada y tenemos una lista de tareas que cumplir. Al cumplirlas y descubrir las dificultades de nuestro modelo, es el momento en el que veremos a la verdadera acompañante de Elster, Ariane Yeon, con la que además de romper todas las normas de trato a una modelo LSTR, como acabamos de leer, podemos ver que estas también son amantes. Despertamos abruptamente del recuerdo, pensando en la promesa que le hicimos a Ariane, y nos arrastramos hasta la Penrose real y a partir de otra réplica, que es otra Elster que casi logra cumplir la promesa que acabamos de recordar, nos reparamos y volvemos a la S-23 Sierpinski, a la instalación minera, en su estado actual, el cual es la instalación consumida por la carne. Intentamos bajar otra vez, nos encontramos con Falke en lo que parece una visión y al actual Adler, que al parecer es consciente de lo que sucede, con todas las Elster y con la situación en general. Aquí es un tramo de juego que, si bien yo lo disfruté mucho, a otros se les hizo tedioso, como lo digo en la reseña, ya que nos ponen otra zona más, con más puzzles que completar, pero nos dicen también información muy importante, dos cosas para ser específico. Primero, se nos habla de que la tecnología de la bioresonancia es una tecnología incompleta e incomprendida. El mismo grupo de científicos que la trabajan y usan admiten arrepentirse de usarla hasta el punto de depender de ella, aún sin conocerla del todo. Y es que dicha tecnología es la que utilizaron para crear a las réplicas, pero con todo el avance de esta tecnología, salieron réplicas que podían hacer uso directo de la canción de los dioses, fenómeno universal del cual crearon la bioresonancia, siendo las unidades Colibrí y posteriormente las unidades Falke. Justo después de enterarnos de eso, nos hablan de la canción de los dioses, fenómeno que pocos pueden siquiera percibir y en casos de uno entre millones, manipular. De tan solo percibir la señal, que era de sonido, fue suficiente para crear a las réplicas usando la personalidad de un ser humano. Después de tanta revelación, presenciamos en la siguiente sala que nuestra compañera de aventuras, ya superada por la enfermedad y la frustración de no poder encontrar a Erika, muere. Muere enfrente de nosotros, quedando solo la ceniza que ya habíamos visto esparcidas por las instalaciones. Después de esto, y con todo lo necesario para pasarnos la zona,
Resolviendo el último puzzle, entraremos por un agujero que nos llevará a la extraña sala del principio del juego, pero las descripciones habrán cambiado, ya que esa habitación es la habitación de Ariane y tiene cómo aprendió a utilizar las radios, los libros que le gustaba leer y cómo dibujaba. Un ejemplo de esto es la isla que representaba su deseo de estar sola y el libro del Rey de Amarillo, que al parecer hay una creencia que dice que dicho libro tiene impregnado parte del poder de este ser, el Rey de Amarillo, uno de los pocos que podía manipular el ya mencionado fenómeno universal, y tiene la posibilidad de otorgar el poder de percibir la canción de los dioses a quien sea que lo lea. Después de tomar el libro del Rey de Amarillo, nos deja cruzar la puerta para entrar a la sala que precede al final, donde nos encontramos como Ariane se hizo con ese libro pese a estar prohibido, y una nota de su madre diciéndole que se cuide ya que esta enfermaba mucho, posiblemente por culpa de la canción de los dioses, y haciendo el comentario de que se parece mucho a Alina, confirmándonos la foto de que efectivamente Alina y Ariane se conocían de la milicia de Vineta. Al cruzar la puerta del final, esta da a un pasillo donde nos encontramos una serie de notas. La primera habla del progreso del juego y la enfermedad que azotó a Sierpinski, donde se aclara que más que una enfermedad es una corrupción de la realidad misma. La siguiente nota habla acerca de los sucesos de Elster, como la nave, la puerta que acabamos de cruzar, el hoyo en el suelo, una isla fuera de alcance, recuerdos de otra vida, que era lo que le afectaba a las réplicas, sueño de sufrimiento y soledad, que era lo que sufría Ariane tras obtener el poder del Rey de Amarillo, una promesa, la búsqueda de alguien perdido y la relación entre Falke y Elster. Luego hay otra nota, esta es de Adler, que nos dice a modo de advertencia que paremos, ya que esto lo hemos intentado y fallado muchas otras veces. En la última nota está escrito un recuerdo de Falke, el cual es parecido al recuerdo de Elster antes de despertar sin brazo, donde ella baila con Ariane en la Penrose 512. Cruzamos la última puerta y nos encontramos a la Falke, que ya sabemos que somos la misma persona y para que una de las dos esté completa hay que matar a la otra. Tras la ardua batalla contra la Falke, logramos matarla dando paso al final de verdad, donde logramos llegar otra vez a la Tierra Roja donde está la nave y Ariane dentro, pero en el camino Adler nos intenta detener apuñalando a Elster e hiriéndola de gravedad. A pesar de esto, Elster logra acabar con él y aún herida camina hacia la nave, donde ahora sí puede abrir la compuerta y entrar. Al entrar podemos leer que la misión en la que estaban Ariane y Elster llegó a durar muchísimo, pero muchísimo tiempo, más de 5000 ciclos. No se nos especifica el tiempo, pero sabemos por cómo están escritas las notas que es muchísimo. Ariane llegó a escribir notas sobre el progreso del tiempo, siendo al principio feliz de por fin haberse separado de todos y de todo, luego conociendo a Elster en profundidad y enamorándose de ella. Luego cuenta cómo la soledad y los espacios cerrados en medio de la inmensidad del universo no son tan entretenidos. Luego de cómo ella ya está enferma de todo esto, lo que al principio deseaba y ahora solo le era sufrimiento. Por último, y aún preocupándose por Elster, cuya caducidad también era inminente, ya que las réplicas tampoco son eternas ni mucho menos, solo quería dormir, haciendo referencia a que quería acabar con todo. En esa nave nos encontramos a otra Elster que no pudo cumplir con su promesa y que acaba muriendo enfrente de nosotros, dejando la entrada libre a la cápsula donde estaba Ariane. Y por fin, tras muchísimo tiempo y muchísimos intentos, Elster logra cumplir con su promesa y logra acabar con el sufrimiento de Ariane, para luego ella morir por la herida que le hizo Adler, pero no sin antes darle un último beso en la frente a su amada.
Y así, amigos, es como se termina esta durísima historia bastante turbia y enrevesada, donde ahora toca explicar algunos puntos que, por no cortar el hilo de la narración, dejé para el final y que servirán para esclarecer todo lo que nos faltó. Pero antes decir, o mejor dicho repetir, que este juego es una barbaridad y me ha encantado y que yo sin duda, y como dije en la review, te lo recomiendo encarecidamente, aún incluso ya habiendo visto este video, ya que hay cosas en las que yo de plano puedo estar equivocado o que son mi interpretación personal y la tuya puede ser diferente, incluyendo los demás finales, y que el 100% de lo que dije puede no ser verdad o no ser canon, etc, etc, etc. Continuamos. Parte de las cosas que me faltó explicar a profundidad es acerca de la bioresonancia. La bioresonancia viene de la canción de los dioses, pero por el uso de esta energía o de este fenómeno universal fue que se originó la corrupción de la realidad, la cual conocemos como la carne, ese ente que lo va consumiendo todo. El origen de la carne se da en Leng, en la instalación minera, porque es el planeta de los sucesos del juego y porque es el más cercano al uso de la canción de los dioses, donde estaba la Falke. Teorizo que tanto los modelos LSTR y FLKY, es decir, Elster y Falke, fueron creados a partir del mismo Gestalt, razón por la cual Falke quiere unirse con Elster, dado a que la Falke tiene poderes psíquicos gracias a la bioresonancia y esta pudo obtener los recuerdos de Elster junto con Ariane, haciendo que esta también quisiese encontrarla. Yo he estado explicando toda esta historia de la forma que considero más sencilla y entendible, sin entrar en las fumadas de múltiples líneas no lineales, interdimensionales y paralelas. Y lo que quería explicar es que todos los sucesos del juego ya han pasado antes, siendo como un bucle del que Adler se da cuenta, razón por la que nos intenta matar. Pero la Elster con la que jugamos es la que rompe dicho bucle de una vez por todas, recordando su promesa. El sitio donde está Ariane, esas tierras rojas que están paralizadas del tiempo y suspendidas de las reglas del universo por culpa de la canción de los dioses canalizada a través de la unidad Falke, que tiene dichos poderes. Adler se dio cuenta de ese lugar con nuestra Elster y por eso intentó detener por segunda vez, ya cuando tenemos el traje blanco, que acuerden que seguimos siendo la misma Elster y no otra. Gracias a todos los intentos de Falke, utilizando la canción de los dioses para unirse con Elster y así poder acceder a las tierras rojas, fue lo que corrompió a la realidad creando la carne, siendo Falke la que inicia todos los eventos del juego y la enfermedad de Sierspinski. Todo esto da paso a los sucesos del juego, haciendo que nuestra Elster logre recordar la promesa, la de acabar con el sufrimiento de Ariane, lograr vencer a la corrupta Falke, cumpliendo con su promesa, muriendo con su amada y poniendo fin a esta loquísima historia. Todo esto contando con que el final que yo conseguí es el final promesa, que creo que es el final bueno, el final canon, porque marca un punto final a esta revesada historia de la forma más clara y concisa. Para acabar el video de la forma más completa y entiendan por qué creo que el final promesa es el bueno y el canon, les termino de contar los otros finales. El primero de todo, el final donde Elster no puede abrir la compuerta de la nave y muere. A pesar de no sacar las estadísticas de la partida, aparece el final de esta y los créditos, por lo que se cuenta como un final. Es el peor de todos y el nombre que se le colocó es Fake, el final falso. El otro final, si nos pasamos el juego ultra speedrun sin leer ni nos enteramos de nada, Elster literalmente se va de las tierras rojas, ignorándolo todo, fallando en su misión, fallando en su promesa y marchándose. Elster, luego de vagar por las tierras rojas, termina muriendo. El final es rechimbo y se llama Leave Ending, o el final de dejarlo todo. El cuarto final es donde Elster, ya con el traje blanco, llega a Ariane, pero esta no la recuerda. Y Elster no puede, no quiere o no recuerda la promesa y no puede matarla, por lo que esta, herida por Adler, muere a su lado, fallando en el proceso y dejando el traje blanco junto a Ariane consumida por la carne para la siguiente Elster, que es la que romperá el bucle, recordando la promesa, reparándose con el traje blanco y desatando el final promise, el final promesa. Este final en el que Elster muere sin recordar la promesa se llama Memory. El quinto y último final es un final secreto que se desbloquea abriendo la caja fuerte de triple candado en la habitación de Ariane al final del juego. Dichas llaves están increíblemente escondidas a lo largo del juego e incluso es posible quedarte sin una de ellas si te las saltas, obligándote a repetirlo todo. Pero con tal, la caja fuerte contiene una flor que te lleva como a un altar donde hay otras Elsters muertas revelando un artefacto y luego mostrando la nave Penrose
y cómo se manifiesta un ojo rojo del cielo, el cual es como parte de una creencia de los habitantes de Rodfront, otro planeta, que es como un ojo vigía que nunca parpadea y así este es el final más loco, vaya. Pero nos muestra cómo hubiesen terminado Elster y Ariane si la nave no se estrellaba en Length, y nos muestra a ellas dos bailando en una nave destrozada y ambas a escasos momentos de morir juntas. Este final se llama Lily/Artifact. Y ya, chingada, son las 10:30 de la noche del viernes 13 de enero, maravilloso día por cierto, y esto es una locura, mires por donde lo mires. Yo pasé literalmente todo día escribiendo este guión, la review fue facilita, pero escribí esta historia, el lore y los finales de manera entendible, me fue una cosa. Ahora realmente entiendo a los héroes que hacen resúmenes de historias en un solo video, no hay otra cosa más que agradecerlos y darles like. Quizá pude haber metido más sobre los planetas en guerra, el orden que se llevaba, o quizás hablado de la emperatriz, que es otro ser como el rey de amarillo, pero esos son temas que ni yo entendí y con todo lo anterior basta. Quizá también pude haber hablado sobre cómo la historia no puede ser un bucle, sino como múltiples líneas, pero yo creo que eso es complicarlo más de lo necesario. Así que por favor, si te gustó, si te entretuviste, si te sorprendiste, si te pareció turbio o cualquier cosa, ni que sea un poquito, agradecería muchísimo tu like y tu suscripción. Eres totalmente bienvenido a ponerme en los comentarios tu opinión o tu interpretación del juego, si me faltó o si dije algo de más, cualquier cosa, yo estaré leyendo los comentarios. Eso ha sido todo, yo soy Julx IV y nos veremos en un próximo video. ¡Adiós!